noches, que Dios les bendiga. Una vez más estamos aquí juntos para poder escuchar la palabra del Señor. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que en realidad a todos como cristianos nos compete y tenemos que estar preparados y bien informados sobre esta situación. Vamos a hablar sobre los últimos tiempos o tiempos peligrosos, como lo he titulado. Perdón. Vamos, por favor, a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 en adelante. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 en adelante. Y dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que nos dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí hay dos cosas que nosotros tenemos que darnos cuenta. La primera, está hablando de apostasía. Y la segunda habla del anticristo. Entonces son cosas que nosotros como hijos de Dios, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Sí me están viendo bien? ¿Sí está llegando mi señal como es debido? Bueno, continúo. Nosotros como hijos de Dios debemos de estar muy, pero muy pendientes de lo que sucede en estos últimos tiempos. Mis queridos amigos, hermanos, en realidad esto es como un panorama que se está presentando y el terreno o el camino se está preparando para la venida del Señor Jesucristo a ver su iglesia. Voy a hablarles del punto número 2. Yo les hablé de dos señales, ¿verdad? La primera señal era la apostasía y luego el anticristo. ¿Quién es este? ¿Quién es el anticristo? El anticristo es ese líder político a nivel mundial que está a punto de levantarse y algunas de las cosas que va a hacer ya nos los dice la palabra de Dios. Y eso está en Apocalipsis mismo, en el capítulo 2, versículo 4. Yo quiero que usted vaya subrayando todo esto porque es muy importante como hijo de Dios que usted sepa toda esta situación. Mire lo que dice el versículo 4 de 2 de Tesalonicenses, dice: el cual se opone, está hablando del anticristo, el cual se opone y levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿En cuál templo se va a sentar si no hay ningún templo en este momento? Bueno, el antiguo templo de Jerusalén va a ser restaurado. Esa va a ser una de las señales. El antiguo templo de Jerusalén va a ser restaurado. Y en ese templo es que va a suceder algo tremendo que va a dejar a todo el mundo con la boca abierta. ¿Por qué? Porque ahí es cuando va a suceder algo que menciona la palabra de Dios, que menciona la Biblia, que habla de la desolación, que habla de la abominación desoladora. Es decir, que se sentará el anticristo, pasarán 3 años y medio, se sienta el anticristo ahí y ahí se van a dar cuenta de que en realidad no era lo que ellos estaban pensando, lo que el mundo estaba pensando que era. Por favor, continuemos. El versículo 5 dice: no os acordéis que cuando yo estaba todavía con vosotros, Pablo decía esto, Pablo decía esto, os decía esto, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu
de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso. ¿A quién? A los que no aceptaron escuchar la palabra de Dios, a los que dijeron, no es verdad, no quiero saber nada, todos somos hijos de Dios. Y el Señor ahí les va a hacer recordar cuando fue alguien y les dijo, solamente hay un camino al Padre, que es Jesucristo. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Aquí hay mucha tela que cortar, pero yo quiero enfatizarme sobre todo o enfocarme en estos tiempos. En la palabra de Dios hay más de 150 versículos, porque hay personas que dicen que no es verdad que va a venir el Señor Jesucristo. Hay más de 150 versículos que hablan de la venida del Señor Jesucristo. Más de 150 versículos. También en la palabra de Dios hay más de 300 detalles de cómo será el anticristo. No tiene un nombre específico, pero hay detalles en los que lo describen de cómo va a ser. ¿Y por qué la palabra de Dios está haciendo esto? Para que cuando aparezca se lo pueda reconocer. Porque lo primero que va a hacer este ser maligno es engañar a la gente. Engañar. Y es que él va a venir en el momento en que la gente esté más desesperada. Yo le hago una pregunta. ¿Qué está sucediendo en estos momentos? El mundo está en caos. La pandemia, la situación económica, la corrupción, el racismo, tantas cosas, la maldad se está haciendo cada vez más grande. Una de las señales, ¿verdad?, que dice la palabra de Dios, que cuando venga el Señor Jesucristo va a ver es que estaremos viviendo en los tiempos como en los tiempos de Noé. ¿Quién era Noé? ¿Quién era Noé? Yo escuchaba el otro día que decía que Noé fue un hombre que tenía mucha perseverancia, porque fue el único que predicó durante 120 años y nadie le creyó. Solo le creyeron las personas de su familia. O sea, 7 fueron salvos, que fueron los que se subieron al arca con él, y con él eran 8. Pero de ahí nadie más. Usted se imagina lo terrible que ha de ser que usted le hable a la gente, que usted le predique y que la gente no le crea. Y pasen 120 años y nadie le crea lo que usted está hablando. Durante ese tiempo Noé decía, va a llover, va a llover, va a llover, va a llover, tienes que cambiar, el Señor va a mandar un juicio. La gente no le creía. Y la gente se daba en casamiento, la gente hacía lo que le daba la gana, vivían con la mayor desfachatez, no tenían temor de Dios, lo que está sucediendo hoy en día. Otra de las grandes pandemias que tenemos en este mundo es la corrupción, ¿verdad? Lamentablemente en nuestro país es lo que en este momento está más de moda, por decirlo así, más que el coronavirus. Es la corrupción. Entonces todo esto son señales, son tiempos peligrosos, son tiempos que el Señor ya nos habló en su palabra y nos dijo, esto va a venir. Pero nosotros tenemos que confiar en Él, tenemos que decir, sí Señor, yo sé que esto se viene porque se viene, pero ayúdame a ser fuerte. Y sobre todo a estar muy alertas, chicos, muy alertas. Porque este anticristo va a tener tanta elocuencia, va a ser tan carismático, va a ser tan un hombre que va a llegar a la gente, va a tener muchísima llegada. Y la gente lo va a querer escuchar. La gente va a creerle, porque todo lo que él diga lo va a hacer. La gente pide solución en este tiempo, ¿verdad? La gente está cansada de las mentiras.
de que proponen algo pero no lo hacen, de que dicen que van a hacer una cosa y salen haciendo otra. Ya la gente está cansándose. Es decir, estamos viviendo tiempos tan peligrosos que ya todo se está armando, el rompecabezas se está armando para la venida, la plataforma se está armando para la venida del anticristo. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Yo hablé de dos cosas, hablé de la apostasía, todavía no les voy a hablar porque quiero hablarles un poquito más de este tema y creo que me voy a tomar mañana es viernes, sería el lunes, porque mañana tenemos oración, el lunes quiero terminar esto de aquí porque lo estoy tomando con partes muy sencillas como para poner unas bases y luego voy a ir un poquito más profundo. Pero lo que yo quiero que usted sepa es que en la palabra de Dios hay 300 detalles de cómo el Señor nos está advirtiendo de cómo va a ser el enemigo. Pero solamente esos detalles usted los va a poder conocer cuando usted lea la palabra de Dios. Lo primero que va a hacer es engañar. Como les dije, la gente está tan deseosa de un cambio, tan deseosa de que haya alguien que venga y de verdad ponga solución a muchas cosas. Va a aparecer ese alguien. Aparentemente él va a traer solución, aparentemente él va a traer paz, aparentemente durante 3 años y medio. Y todo el mundo lo va a querer. Miren, eso es tan difícil que todo el mundo lo quiera, pero tan difícil que ni siquiera el Señor Jesucristo fue tan querido, porque el Señor Jesucristo tuvo enemigos, ¿se acuerdan? A donde él iba lo perseguían los fariseos, lo perseguían las personas que no creían en él, para hacerlo caer, para tentarlo, dice la palabra. Pero a este hombre va a tener, Dios lo va a permitir de esta manera, va a tener absolutamente todo el apoyo de Satanás y del infierno para poder tener ese carisma y caerle bien a todo el mundo, Ok, continuamos. La misma palabra de Dios dice que habrá un momento en que el mundo clamará por alguien que arregle el desorden que habrá o que hay, que arregle la economía, que arregle el caos que en estos momentos se vive. Y teóricamente este hombre va a aparecer y lo va a hacer. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora con el pueblo de Dios? ¿Qué es lo que sucede en este tiempo con el pueblo de Dios? El pueblo de Dios está sufriendo un enfriamiento, una apatía, una indiferencia. En estos tiempos peligrosos, la iglesia está viviendo esta situación. Apostasía es que el amor de muchos se enfriará y que la gente va a abandonar su fe. Yo les digo algo, muchas sectas han salido de personas que han rechazado o que han dicho ya no quiero saber nada del Señor y se han ido por otros lados y han formado y han hecho sectas. Hay un quemimportismo tal para la parte espiritual, hay tal quemimportismo que las personas les da igual si un día oran o si no oran, si leen o no leen la Biblia. Y eso es lo que Satanás quiere, porque mientras usted y yo menos oremos y menos leamos la Biblia, más ignorantes vamos a estar de todo lo que se viene en un futuro. Nosotros, como hijos de Dios, debemos de estar muy apercibidos en lo que es este tiempo. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Usted no tiene idea de cuánta gente está desesperada en este momento
porque su matrimonio se viene abajo, porque para que sus hijos sean sanados. ¿Y saben lo que buscan? A brujos. Buscan brujos, son capaces de pagarles con tal de que sanen a su hijo o de que le den la supuesta solución para un matrimonio, que lo arreglen. ¿Por qué? Porque simplemente el pueblo de Dios ha abandonado su primer amor, ha abandonado ese deseo de buscarlo a Él. En este tiempo es cuando más tenemos que buscarlo. Y una cosa más importante que les tengo que decir con respecto al anticristo. El anticristo va a ser promocionado por alguien, va a ser apoyado por alguien. ¿Sabe quién va a ser esa persona que lo va a promocionar y esa persona que lo va a apoyar? El falso profeta. ¿Usted ha leído una palabra que habla de un falso profeta? ¿Usted se ha leído una palabra que hay el anticristo, el falso profeta y Satanás? Bueno, el falso profeta es el que lo va a promocionar, el que le va a dar toda el apoyo que necesite este ser para que sea conocido a nivel mundial. Este falso profeta hará un buen papel en su época, un buen papel para el mal. Pero quiero dejar de lado a este ser y quiero hablar de los falsos profetas que han venido alrededor de todo este tiempo, desde la época de nuestros héroes de la Biblia. Todo el tiempo han habido falsos profetas. En este tiempo hay falsos profetas. Hay falsas personas que están diciendo: ven, Jesús te ama, ven que Jesús te quiere bendecir, ven que Jesús te va a ayudar. Aunque tu vida esté en completo desorden, no importa, que con un soplido santo vas a recibir la unción y la bendición. Con una cachetada santa vas a recibir la bendición. Y sabe que lo más triste, la gente lo cree. Gente cree todo eso. Y todo eso está preparando la plataforma para que venga el anticristo. ¿Por qué? Porque la gente no lee. Por eso estamos viviendo tiempos peligrosos. Por eso es que hoy en día se están levantando, la brujería se ha levantado como usted no tiene idea. Hasta por la televisión, usted ve, ya lo sacan de una manera tan descarada para leer el tarot, para leer, yo que sé, tanta cosa, tan descaradamente. Antes no era así. Pero es lo que se está cumpliendo, la palabra de Dios se cumple. El mal se va a hacer más grande. El amor de muchos se enfriará. ¿Quiénes son esos muchos? Nosotros, el pueblo de Dios. Los que conocemos la verdad. Los que de verdad en algún momento hemos estado leyendo la palabra y escuchando de Jesús, pero sucedió algo en la vida de una persona y simplemente ya no quiere saber nada más. Yo le animo en esta noche a que usted de verdad se pregunte cómo yo estoy, y si yo estoy consciente de que va a venir ese inicuo del que habla la palabra de Dios. Dice que cuyo advenimiento es por obra de Satanás y que vendrá con gran poder y señales y que vendrá con prodigios. Toda aquella persona que no esté bien parada en la palabra de Dios puede ser engañada. Por eso el Señor Jesucristo dice: cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado con los falsos profetas, cuidado con esto, cuidado. El que piense estar firme, mire que no caiga. Yo voy a hablar solamente esto de aquí y le voy a seguir preguntando. ¿Usted sabía que este inicuo que va a venir va a tener grandes poderes y va a hacer señales? ¿Usted lo sabía? Pero usted está consciente en realidad de qué es lo que le puede hacer a su vida si usted no está bien parado en el Señor. Usted está consciente de que cuando yo no estoy bien parada o en algún momento le di la espalda a la palabra de Dios, Dios va a enviar un poder engañoso. Cuando alguien viene y me habla de Dios, por eso es que sabe que nosotros debemos de orar. Debemos de orar mucho por nuestros familiares, por nuestros amigos, por las personas que han estado en algún momento en el Señor y luego se fueron. Debemos de orar
porque el tiempo está tan cerca y en cualquier momento viene el Señor Jesucristo. Todo esto que va a pasar, que yo les estoy diciendo, que va a venir el anticristo, dice la palabra de Dios que todavía no se manifiesta porque hay algo que lo detiene. ¿Y sabe qué es? ¿Sabe lo que es? Es el Espíritu Santo. La iglesia, que somos nosotros, tenemos el Espíritu Santo y eso lo detiene a Él. Por eso Él todavía no se pronuncia. Pero en el momento en que el Señor arrebate a su iglesia, en ese mismo instante se pronunciará el hijo de perdición. Y vendrá espiritualmente lo peor, el caos. Aparentemente en el mundo habrá paz, en el mundo habrá la solución, ya no habrán guerras, ya los árabes, los judíos, todo el mundo lo querrá ser. Pero cuando pasen 3 años y medio, entonces él se va a sacar la careta y va a decir, yo soy el anticristo, yo no soy Dios, y va a empezar a hacer las cosas más terribles todavía. Terribles, van a venir cosas terribles que yo se las voy a ir explicando el día lunes, Dios mediante. Yo lo único que le pido a usted en esta noche es de que tenga mucho cuidado con todo esto que está sucediendo. El Señor Jesús puede venir en cualquier momento. Yo le pregunto, si el Señor Jesús viene esta noche, ¿usted está listo? ¿Está listo? ¿Está listo con su corazón? ¿Estamos listos? Quizá digamos, bueno, yo no quisiera que viniera todavía porque tengo familiares, tengo amigos que no conocen del Señor. Bueno, el Señor tiene el control de todo eso. El Señor tiene el absoluto control de todo, porque ya nosotros hemos orado por esas personas. Y no se olviden, nunca se olviden que la oración eficaz del justo puede mucho. Pero yo le pregunto por usted, ¿su corazón está listo para volar con el Señor? ¿O estamos todavía con muchas cosas dentro de nosotros? ¿Estoy de verdad consciente de lo que se viene? Estoy consciente de que primero vendrá un espejismo, porque va a ser como un espejismo los 3 primeros años, 3 años y medio, de aparente paz, de aparente solución de cosas. Y luego vendrá lo terrible. Cuando el Señor Jesucristo, todo el mundo lo vea, dice que va a venir, ¿verdad? Y va a poner sus pies en el monte de los olivos. ¿Dónde es eso? En Jerusalén. Y dice que se va a partir en donde estaba el templo, y por ahí van a correr ríos de agua viva. Y ahí va a empezar la gran batalla, y en realidad el Señor va a pelear contra Satanás, sus demonios, y bueno. Pero yo le pregunto, ¿usted está listo para todo lo que se viene? ¿Usted está listo para cuando venga el Señor Jesucristo irse con Él? ¿O estamos siendo tibios y nos podemos dejar mover de nuestro modo de pensar? La tibieza es peligrosa. La palabra de Dios dice, y esa fue la reprensión que él tenía para la iglesia de la Odisea, si mal no recuerdo, que él decía que era una iglesia muy rica, que tenía todo, pero él los estaba reprendiendo porque decía, tengo contra ti que has perdido, que estás tibio, y Dios no quiere una iglesia tibia. Dios no quiere, porque dice, te voy a vomitar de mi boca. Un tibio se puede dejar mover fácilmente de su manera de pensar, fácilmente. Viene alguien que le habla aparentemente palabra de Dios y se fue. Y deténgalo pues. Va a ser difícil porque ya hay un espíritu de engaño que está trabajando ahí en medio de todo eso. Es por eso que el Señor nos dice que nosotros debemos estar firmes y no debemos dejarnos mover de nuestra creencia, de nuestro modo de pensar. El anticristo es un ser malévolo, es un ser que ya la plataforma ya se está poniendo, ya se está hablando mucho del nuevo orden mundial, etcétera. Ya todo el mundo está queriendo un líder, ese líder político que venga y solucione todo, uno. Y va a aparecer, y el día que aparezca, déjeme decirle que no va a ser nadie bueno. Nadie bueno.
todo lo que está sucediendo en este momento en la palabra de Dios es todo lo que está sucediendo en la palabra de Dios está. Todo. No hay nada que se escape. No hay nada que se escape de la palabra de Dios. Todo lo que está sucediendo y lo que va a suceder está ahí. Pero yo le pregunto, ¿usted qué tan preparado está para todo esto? Por eso dice la palabra de Dios, al que venciere. Al que venciere. No es fácil. No es fácil seguir pensando las cosas, Señor, tú tienes el control, porque dice la palabra de Dios, el justo por fe vivirá. Y no dice el justo por lo que mire vivirá, es por fe. Imagínense, nosotros miramos que todo a nuestro alrededor es malo. Todo, al menos aquí en nuestro país, aquí en Ecuador, las cosas están mal. En lo político, en lo económico, ¿verdad que sí? Están mal. Entonces, alguien que no está tan parado, que no puede estar tan parado espiritualmente, en el Señor va a decir, ¿y dónde está Dios? ¿Y por qué Dios permite todo esto? Y si Dios existe, ¿por qué Él permite que hagan lo de acá, que hagan lo de allá, que roben, ¿por qué? Bueno, todo esto Dios lo está permitiendo porque en su palabra Él dijo que así iba a ser. Así iba a ser. En su palabra también nos dice, y siempre nos exhorta, que nosotros debemos de estar firmes, no dejarnos mover de nuestra fe. Pase lo que pase, vea lo que vea. En nuestra humanidad, en nuestra carne, en todo lo que nosotros podamos ser, nos molesta. ¿Verdad que sí? Molesta el hecho de cómo vemos que la corrupción cada día está más grande. Vemos cómo hay tanta maldad, cuántos niños están siendo lastimados, cuántos ancianos están siendo lastimados, cuánta gente está muriendo de hambre, mientras que un grupo de personas se está lucrando del dinero que no les corresponde. En nuestra humanidad nos da coraje, pero ¿sabe qué? Dios lo está permitiendo. Dios lo está permitiendo. Pero también Dios nos está avisando por medio de todo lo que está sucediendo que debemos de estar alertas, que no debemos de ignorar que el Señor Jesucristo viene en cualquier momento, que nos vamos a reunir con Él. Nos vamos a reunir con Él. Cuando Él venga por su iglesia, arrebate su iglesia, nadie lo va a ver. En su segunda venida, obvio que sí. Sí va, todo el mundo lo va a ver, todo ojo lo verá. Pero para que suceda todo eso, hasta que suceda todo eso, lo primero que se va a cumplir, y está por cumplirse en cualquier momento, es el arrebatamiento. Que se lleve su iglesia. Cuando se lleve su iglesia, va a salir este hijo de perdición. Yo le pregunto, ¿usted está consciente de todo esto? ¿Usted está consciente de todo esto? ¿Pero consciente de verdad? Porque lo que estamos viviendo en estos momentos es una caricatura. Lo que se viene después va a ser terrible. Eso sí va a ser terrible. Y si Dios está permitiendo que su pueblo lo vea y lo sienta y lo pueda palpar, es para que nosotros empecemos a meternos más con Él, a orar y a clamar por los que están en la iglesia, por los que se han ido y por los que no lo conocen, para que vengan a Él. Dice Pablo, no os acordéis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto. ¿Qué les decía? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. La iglesia, el Espíritu Santo detiene a este ser malvado. Cuando nosotros seamos quitados, Él va a estar aquí, sin ninguna demora. Estaba leyendo hoy día la palabra de Dios y había una parte en la que Eliseo le pide a Elías. Elías le dice a Eliseo, ok, pídeme lo que quieras.
Y Eliseo le dice, quiero una doble porción de tu unción. Entonces Elías le dice, has pedido una cosa muy difícil, pero vas a tener que estar ahí cuando yo sea arrebatado. Y yo me ponía a pensar y yo decía, bueno, y en el momento en que no puede estar Eliseo con Elías, ¿qué va a suceder? Y si en ese momento es arrebatado, ¿qué va a suceder? ¿Qué hubiera sucedido? Pero sabe que Eliseo estaba tan pendiente y tan anhelante de esa doble unción que no se apartó de Elías ni un momento, pero ni un momento. Eliseo después se convirtió en un gran hombre de Dios, Parece que era un hombre bastante temperamental, enojado, yo qué sé, enojón, por lo que por ahí alguien le gritó, unos jóvenes, dice la palabra que le gritaron, calvo, viejo calvo, una cosa así, y él ordenó a unos osos para que se comieran a estos 40 jóvenes. Entonces, ¿por qué les cuento todo esto? Hoy en día hay pocas personas que están ansiando esa unción. Hay pocas personas que están ansiando tener ese deseo de conectarse con Dios. Pocos. Y estoy hablando del pueblo de Dios. Yo no estoy hablando de gente que no conoce de Dios. Estoy hablando del pueblo de Dios. Gente que ha descuidado su relación con Dios. Entonces, ¿qué va a suceder? Ha descuidado tanto su relación con Dios que ya no se sientan con sus hijos a hacer un altar familiar, que ya no se sientan con sus hijos a hablarles de la palabra de Dios, que ya no se sientan con sus hijos ni siquiera a leerles un proverbio, ni siquiera a orar. Entonces, ¿qué pasará? Ok, no viene en este momento el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo viene después de unos 20 años, supongamos. ¿Qué pasará de aquí a 20 años con esa generación que viene de padres tibios? ¿Qué va a pasar? ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? Yo sí. Cuando nuestros hijos tienen que emular lo que nosotros le hemos enseñado, lo que ellos han visto de nosotros, y ser mejores. Pero si ellos ven en nosotros tibieza, si ellos ven en nosotros que voy a la iglesia y ahí leo la Biblia y bueno, ¿usted cree que el joven, el niño en este momento, y luego cuando sea joven va a querer buscar de Dios? Déjeme decirle, no le va a interesar, no va a querer la unción de Dios, no le va a interesar el mundo, va a estar cautivado por el mundo. Si en este momento hay maldad, si en este momento usted ve tanta cosa que en ciertos lugares ya hasta han legalizado la pedofilia, ¿usted qué cree que va a pasar de aquí a unos 5 o 6, 7, 10 años más adelante? ¿Cómo usted va a poder salvar a sus hijos de todo eso? El Señor Jesucristo dice, no te dejes mover de tu manera de pensar. Y cuando Él dice, no te dejes mover de tu manera de pensar, tienes que buscar mi rostro y tienes que enseñarle a tu generación quién soy yo. La pregunta es, ¿usted le está enseñando a su generación quién es Dios? ¿Usted le está enseñando a su generación que hay Jesús que va a venir por su iglesia, que debemos de estar preparados, que debemos de estar buscando santidad, que debemos de estar buscando la unción? ¿O simplemente leemos de vez en cuando la Biblia y oramos de vez en cuando y buscamos de Dios cuando buenamente sintamos ganas? Entonces vamos a tener hijos sumergidos en el mundo, atrapados por el diablo. ¿Y ahí qué vamos a hacer? Ahí será cuando recién, mire, la palabra de Dios dice que vendrá el lloro y el crujir de dientes cuando pasen este tipo de cosas que les acabo de leer. Pero ¿sabe qué? Yo creo que para un padre o para una madre el lloro y el crujir de dientes es cuando un hijo se pierde, o cuando un hijo entra en rebeldía, o cuando un hijo hace cosas que no esperábamos. Ahí viene el llorar, el dolor, el corazón que se desbarata. Ahí, que se derrite de tristeza.
Pero podemos evitar eso de allí. No podemos ser negligentes. Tenemos que buscar de Dios. Y cuando ellos vean que su mamá y su papá, o su mamá solamente, o su papá solamente, con quien vivan, estén buscando de Dios, ellos sabrán que cuando estén en un problema, buscarán de Dios. Y cuando vayan a hacer algo malo, sabrán que hay alguien que los está mirando, que no está mamá, que no está papá, pero hay alguien que los está mirando. Y ese alguien es Dios. La palabra de Dios dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Yo tengo que salirme de aquí, de lo que les estaba diciendo, porque es tan importante. Yo tengo chicas que tienen hijos pequeñitos, que tienen hijos jóvenes, pero a veces pienso que están descuidando esa parte tan importante que es la de clamar por sus hijos, la de orar por sus hijos, la de doblar rodillas, la de suplicarle a Dios. Oiga, Dios nunca, pero nunca va a tirar a la basura la oración de una madre. Nunca. Él siempre va a estar allí, escuchando y haciendo. Le voy a poner un ejemplo. Y creo que fue el segundo milagro o el tercer milagro que hizo el Señor Jesucristo cuando vayamos a estudiar el libro de Juan, porque vamos a estudiar ese libro Dios mediante. Creo que fue el segundo milagro o tercer milagro, que vino un padre de familia y le clama al Señor Jesús y le dice, te ruego que sanes a mi hijo que está muy enfermo, que lo sanes, está muriendo. El hijo estaba en otra región. Y el Señor Jesucristo le dice, de cierto te digo, solamente tienes que ver para que tú creas. O sea, como que le reclamó o que le recriminó al Señor. O sea, yo tengo que hacer algo para que tú creas en mí. Ok, en su inmensa misericordia, Dios lo hizo. Y le sanó al hijo. El hijo no estaba con él. Pero ese padre fue a clamarle a Jesús. Y cuando él fue a ver a su hijo, cuando llegó a la región, a su casa, él se encontró que su hijo estaba sano y le preguntó a los empleados, a los esclavos de aquella época, ¿a qué hora fue sanado? Y le dijeron más o menos como a las 7. Y él ahí se dio cuenta que a esa hora el mismo Señor Jesucristo le dijo, vete en paz que tu hijo ha sido sanado. Es decir, que el poder de Dios, la gloria de Dios no tiene límites, no tiene espacio. Y si un padre clama por su hijo, Dios va a escuchar y lo hará. Por eso el Señor le dice aquí en 2 de Tesalonicenses, no te dejes mover fácilmente de tu manera de pensar. Hoy en día es tan difícil lo que se está viviendo, tan duro. Y yo le hago una pregunta. ¿Cómo se siente usted espiritualmente? ¿Han habido momentos en que dice, Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué estás permitiendo todo esto? O simplemente está diciendo, Señor, yo no sé por qué pasa todo esto, pero yo confío en ti. Tenemos que volver a la palabra de Dios. No podemos dejarnos mover de nuestra manera de pensar fácilmente. No nos podemos turbar. No nos dejemos conmover de lo que podamos ver. Tenemos que estar firmes. Van a venir cosas fuertes. La apostasía simplemente es el enfriamiento del cristiano. Me enfrié, no quiero saber nada ya de Dios. Dios no hizo lo que yo quería. Imagínense, gracias a Dios no hace lo que nosotros queremos, porque si no estuviéramos perdidos. Gracias a Dios. Pero nosotros no podemos decir, es que Dios no hizo esto. Cuando yo vine a los pies de Cristo, yo he escuchado, hermanos, cuando yo vine a los pies de Cristo, todo me fue mal, me fue peor. Y no es así. Dios es un Dios lleno de misericordia, de amor, de nuevos comienzos. Y quizá cuando nos vienen problemas, cuando venimos recién a sus pies, es porque Él está empezando a sacar todo aquello que estorba en su relación con Él. Eso es todo. Pero Él jamás va a hacer algo que vaya en contra suya. ¿No ve que usted es su hijo? Es como que si usted quisiera hacer algo en contra de su hijo. No. Si nosotros siendo humanos queremos darle lo mejor a nuestros hijos, imagínense a nuestro Padre Celestial. Pero Él siempre nos aconseja que no nos dejemos mover de nuestra manera de pensar. ¿Están viniendo tiempos peligrosos? Sí. ¿En cualquier momento viene el Señor Jesucristo? Sí.
Pero yo le pregunto, hoy en día hay hombres como Elías, como Eliseo, como Noé, como Abraham, como Ruth, como Esther. ¿Hay eso en el pueblo de Dios en estos momentos? ¿O están habiendo falsos profetas, falsos evangelistas, personas que están hablando e engañando al pueblo de una manera tan cruel, diciéndoles, no te importa, Dios te va a bendecir aunque tu vida esté hecho un desastre? Eso no es verdad. No crea eso. Si usted viene a los pies de Cristo, lo primero que va a hacer el Señor es arreglar su vida. ¿Va a doler? Duele. Pero después uno dice, gracias Señor, gracias. Porque si tú no lo hubieras hecho, entonces ¿dónde estaría yo? Hoy en día no se predica eso, hoy en día no se predica de pecado, hoy en día no se predica de arrepentimiento, no se predica de infierno. Yo puedo venir a los pies de Cristo y no puedo cambiar mi vida, no me da la gana. Yo solamente hice una oración y sabe que eso se está vendiendo ahora en muchos lugares. Puedes venir a los pies del Señor y el Señor te acepta como estás, tal como estás. El Señor quiere cambiar, dice la palabra de Dios, renovando el espíritu de vuestra mente. Tenemos que renovar el espíritu de nuestra mente con la palabra de Dios. Cuando renovamos el espíritu de nuestra mente, nuestro corazón, nuestro ser interior va cambiando de a poquito, y vamos dejando todo aquello que a Dios no le agrada. Pero es mentira cuando le dicen a usted, Dios te va a bendecir grandemente, ven que voy a orar por ti para pasarte la unción. Eso no es cierto, tal cosa no existe. Eso no es verdad. Unción, usted quiere tener unción, lea la Biblia, ore y verá que iba a tener unción. Así nomás viene, así, solo así. Eso no es que se pasa porque no, eso es mentira. Y yo ya tengo que empezar a hablar de este tipo de cosas y voy a prepararme mucho más, porque yo tengo temor y temblor de hablar de algo que vaya a desviarlos o que los vaya a confundir. Pero yo sí quiero que usted sepa que en la palabra de Dios hay más de 300 señales que describen al anticristo. Y hay más de 150 versículos en la que dice que va a venir el Señor Jesucristo. Créalo, porque sí va a suceder. Va a suceder. ¿Cómo está su corazón? ¿Está dudando? ¿Está angustiado? Bueno, cuando venimos a los pies de Cristo, el Señor pone en nosotros su paz. Él cuida de su pueblo. Él cuida de su pueblo. Él no deja a su pueblo botado, solo, desamparado. No lo deja. No se deje mover de sus creencias. No se deje mover de sus creencias. Existe el mal, existe el infierno, va a venir el anticristo, existe Satanás, sí existe. Por ahí dicen, ay, el infierno es aquí mismo en la tierra. No, no es verdad. Bueno, por aquí solamente, eso no es cierto. Existe el infierno, es tan real. Lea su Biblia. Vamos a seguir analizando esta parte de la palabra de Dios. Vamos a seguir estudiando 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, del 1 al 3, en adelante, del 1 al 8 creo que es, déjenme ver, no, del 1 al 12. Lo vamos a estudiar, vamos a seguir estudiando de a poquito, sino que quería poner esta como una introducción de lo que en realidad se va a venir. Usted debe de estar preparado, porque hay otra cosa que me olvidaba. Hay personas que dicen que ya estamos viviendo la gran tribulación. No es verdad. La palabra de Dios no dice eso. Hay tantas cosas que se están diciendo ahora y la gente lo cree porque no lee la palabra. Yo le ruego que por favor usted lea su palabra. No estamos viviendo en la gran tribulación todavía. El Señor Jesucristo tiene que venir por su iglesia. Él tiene que arrebatar a su iglesia.
ningún ojo lo verá, solamente se llevará a su pueblo. Y luego de muchos eventos más, vendrá la gran tribulación. Ahorita no estamos viviendo la gran tribulación. Hay una alabanza que me parece muy oportuna y la vamos a estar escuchando en estos días. Se llama, lo digo porque la vez pasada me sacaron el audio de una alabanza que les puse. Yo volví a escuchar la enseñanza y solamente salió un pitito. Se llama Buscadme y viviréis, de Marcos Vidal. Y en realidad, yo quiero que usted la escuche, porque esto es lo que estamos viviendo en estos momentos. Y el pueblo de Dios está dormido. El pueblo de Dios no está buscando de Dios como debe buscar. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. Hay muchas cosas que pasan que duelen el corazón, ¿verdad? Jóvenes acabados, Pero que no se quede allí. Nuestra labor es orar, niños abandonados, clamar a Dios, pedirle al Señor que nos ayude, a precio de placer, decidiendo solo el interés. pidiéndole al Señor que nos muestre su voluntad para cada uno de nosotros primero. ¿Dónde queda la justicia y la venganza? ¿Dónde quedan el castigo y la razón? Ponga atención a la letra, Porque es real. callas tú, Señor, y nos olvidas. ¿Cómo puedes permitir tanto dolor? Dime dónde está aquel Dios, el Dios de Elías, que de vez en cuando se dejaba oír. ¿Cuánto tiempo tardará aún tu espíritu en venir? Necios como niños, torpes cachorrillos, como nos gusta jugar y nos gusta preguntar aquello que hace tiempo sabemos ya. Dios aún sigue hablando, sigue aún contestando, y aquel que quiere oír aún puede percibir su voz de amor. Amén. ¿Cómo puedo derramar yo de mi
¿Qué les parece? Pedirle al Señor que nos ayude a mantenernos firmes. Quiero aprovechar para decirles algo. Podemos saber mucha palabra. Yo me puedo saber todos los versículos de la Biblia, pero si yo no los aplico a mi vida, no va a servir de nada. Nosotros somos testimonios, cartas abiertas. Nosotros somos las manos de Dios. Y si nosotros nos callamos, y si nosotros no hacemos lo que Dios nos dice, a cada uno, Dios me habla a mi vida de una manera diferente a la que le habla a usted. Cuando nosotros ponemos atención a lo que el Señor dice, entonces empieza a haber un cambio. Porque en realidad ahí es cuando nuestro corazón se empieza a humillar a ese Dios Todopoderoso. Ahí es cuando en realidad nosotros decimos, Señor, definitivamente sin ti no soy nada. Deje que el Espíritu de Dios vaya renovando su corazón, que la palabra vaya limpiando su corazón, su mente. Todo lo que usted aprenda de la palabra, póngalo por obra. Y podremos ser esa sal y esa luz de la cual Dios habla. Yo le animo a que usted y yo vivamos la palabra de Dios. Yo le animo a que cuando usted lea una porción, así sea chiquita, usted la ponga por obra. No es fácil, estamos en esta carne, pero cuando nos humillamos a Dios, Él sí nos ayuda. Cierra sus ojos y dígale, Señor, yo quiero buscarte. Quiero buscarte con todo mi corazón. Quiero agradarte con todo lo que soy. Quizá he estado viviendo de una manera que he pensado que ha estado bien, Señor. Pero sin darme cuenta, me he ido deslizando de a poquito de lo que es tener una verdadera relación contigo, Señor. Quizá haya leído la palabra, pero ahí quedó. La leí, me gustó, me impactó, pero ahí quedó. Y en esta noche, Señor, yo te pido que tú me ayudes, que me ayudes de verdad a ser esforzada, a ser esforzado, a ser valiente y a buscarte con todo mi corazón. A ser, Señor, ese siervo, esa sierva que tú quieres que yo sea. A no tener compromisos con el mundo. A dejar el mundo y a buscar de verdad tu corazón. Yo quiero menguar en esta noche. Dígale, Señor, ayúdame a menguar para que tú crezcas, Señor, porque solamente así vamos a tener la victoria, solamente así vamos a tener poder en el reino espiritual. Dios mío, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, porque si tú nos dices que tú nos has dado un espíritu de poder, que nos has dado dominio propio, si tú nos dices que no temamos, es porque, Señor, tú estás ahí con nosotros, tú no nos has dejado. Y todo aquello que sea difícil para nosotros de hacer, tú nos ayudarás, Señor.
tú nos ayudarás. Ayúdame a ser esa mujer que edifica mi casa. Ayúdame a ser esa madre que ayuda a sus hijos a crecer espiritualmente, Señor. Ayúdame a ser esa esposa, esa ayuda idónea que mi esposo necesita. Ayúdame a ser esa sierva humilde y de corazón lleno de tu palabra para poder caminar como tú quieres que yo camine. Y si es un varón, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús, levántalo y ayúdalo, Señor. Ayúdalo a entender que tiene que pegarse a ti con todo su corazón, que solo de ti puede venir la sabiduría, que solo de ti, Señor, puede venir las fuerzas, que tú serás, Señor, el que dirija sus pasos, que hagan lo que hizo Salomón, que pidió sabiduría. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido que tú los ayudes. Ayúdanos a todos nosotros, Señor, a mantenernos firmes y a no dejarnos mover de nuestra manera de pensar, de que tú eres Dios, Padre, que Jesucristo vino a salvarnos de una muerte eterna y que va a volver a venir para llevarnos, Señor, con Él. Ayúdanos, Dios mío, a mantenernos firmes y que a pesar de lo que veamos y escuchemos, nuestro corazón no desfallezca, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor. Yo te pido, Señor, por cada persona que está mirando, Señor, este live. Señor, yo te pido que tú los bendigas, que tú les des, Señor, fortaleza, pero por sobre todas las cosas, Señor, un corazón de siervo, Señor, para poder aprender tu palabra. Porque tu palabra va a entrar a nuestro corazón cuando pongamos, Señor, como dice en Crónicas, cuando nos humillemos a ti, Señor. Cuando convirtamos nuestro corazón a ti, ahí esa palabra va a dar fruto, Señor, en nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor. Sé tú con cada persona que está viendo este live. Yo te pido, Señor, por Janet. Te pido por Maritza. Te pido por Rosita Peñafiel, por Elizabeth Tigua, por Marister Torres, por Inés Villacrés. Señor, te pido por Karina Yagual, por Iván Morán, por Jessica Muñiz, por Rosita León, por Rosita Peñafiel, por Alex Albán, por Mari Granda, por Glenda Bueno, por Mercedes Bravo, Señor, por Alfonso Toscano, bendito Dios, por Janet Naranjo, por Karen Guerra, Señor, por Santiago Bueno, por Vilma Sandoval, Señor. Te pido por cada uno de ellos, Dios mío. Por Mirna Barrera, Señor. Ayúdanos a buscarte, Señor, para de verdad vivir y no solo existir. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Estamos viviendo tiempos de apostasía, Señor, y esa es una de las señales más fuertes que puede tener el pueblo de Dios de que el Señor Jesucristo viene pronto. Ayúdanos, Dios mío, y guárdanos de no caer en eso. Pon en nosotros temor de ti. Te pido, Señor, por la situación económica de cada uno, de cada persona, Señor. Te pido, Señor, que seas tú proveyendo para cada necesidad. Ayúdanos, Dios mío. Ayúdanos. Dale sabiduría a cada mandatario de cada nación, Señor. Con temor de ti. Para que puedan hacer las cosas, Señor, de acuerdo a tu palabra. Dios mío, y como siempre te decimos, no permitas que se olviden que ellos han sido puestos por ti, que tú has permitido que ellos estén ahí, Señor. Con temor y temblor, Señor, de ti. Ayúdanos a nosotros, a tus hijos, a hacer esa sal y esa luz que tú quieres que seamos, esos atalayas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias, porque esta noche tú nos estás diciendo, Señor, que no nos dejemos mover de nuestra manera de pensar. Tú nos estás advirtiendo que ya está la apostasía y que viene el anticristo. Padre amado, ayúdanos.
nos estás diciendo, Señor, en tu palabra, con anterioridad, todo lo que ya está pasando, Señor. Danos, Señor, sabiduría para poder comprender. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y como siempre les digo, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones. Que Dios los bendiga y nos vemos el día de mañana. Será un tiempo bonito en donde vamos a estar orando. Si usted tiene algún pedido de oración, por favor, hágamelo saber para estar orando por eso, ¿ok? Que Dios los bendiga. Nos vemos. Bye.